Bienvenidos. Hoy vamos a desglosar una idea fascinante, una interpretación del capítulo 8 del libro de los Proverbios que nos presenta la sabiduría no como un concepto, sino como una persona. El análisis que estamos explorando arranca con esta pregunta que ya de por sí es muy potente. Nos sugiere de entrada que la sabiduría no es algo que está quieto, en silencio, sino que es una voz activa, una voz que quiere que la escuchemos. Y para entender este llamado, la fuente que analizamos nos propone ver a la sabiduría como si fuera un personaje, alguien con voz propia. Es una técnica buenísima para enseñar, ¿no? Como cuando a un niño se le explica la digestión hablando de lo que siente el estómago. Ojo, porque esta sabiduría no está para nada escondida en un lugar secreto. El texto la pone a gritar en los sitios más públicos y concurridos, en los cruces de caminos, en las puertas de la ciudad. O sea, está intentando llamar la atención justo en medio de todo el ruido y las distracciones de nuestro día a día. Bueno, ¿y para qué tanto escándalo? ¿Qué nos está ofreciendo esta voz con tanta insistencia? Pues nos pone delante una elección, una decisión fundamental entre dos tipos de riqueza que no podrían ser más diferentes. Y aquí el contraste es clarísimo. Por un lado, todo lo que el mundo material nos puede ofrecer. Y por el otro, lo que da la sabiduría. Algo que dura mucho más, como la verdad, la justicia, riquezas que, a diferencia de las otras, no se acaban. Y esta frase resume el argumento central. La verdadera plenitud no está en acumular cosas, que al final solo se disfrutan por un tiempo, sino en conseguir sabiduría. Ahora, una oferta tan valiosa como esta, claro, no viene así como así. La sabiduría pide algo a cambio, y eso es la capacidad de discernir. Y no se trata de un discernimiento pasivo, ¿eh? Exige tomar una postura, diferenciar activamente entre el bien y el mal. El texto dice que todo empieza por rechazar la arrogancia, la mala conducta y las palabras retorcidas. Aquí es donde el análisis presenta un contraste muy fuerte. Por un lado, el llamado de la sabiduría a tener líneas morales bien definidas. Y por el otro, lo que describe como una tendencia en la educación progresista, que según argumenta esta fuente, podría terminar por borrar la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Muy bien, ya vimos lo que la sabiduría ofrece y lo que pide, pero ahora la historia da un giro podríamos decir cósmico, para revelar de dónde viene. Lo que la fuente subraya aquí es clave. La sabiduría no es algo creado junto con el universo. No. Estaba con Dios antes de la creación, casi como el arquitecto que ayudó a diseñar los cielos, los mares y la tierra. Esto significa que no hablamos de una fuerza abstracta o lejana. Para nada. Es una presencia muy cercana a la creación, una que de hecho se deleita, se alegra con la humanidad. Y con todo esto, llegamos al clímax de este análisis, al momento en que por fin se revela el misterio de la identidad de esta sabiduría. Y fíjense cómo suben las apuestas. Encontrar a esta sabiduría personificada no es solo conseguir algo bueno, es la clave para la vida misma. Y la alternativa, claro, es igual de directa y contundente. Según el texto, rechazar a la sabiduría es, básicamente, elegir el camino de la muerte. Entonces, después de todo este viaje, el llamado en público, la oferta que vale más que el oro, la exigencia moral y ese origen cósmico, la fuente nos lanza la pregunta definitiva. La conclusión del análisis es que esta personificación de la sabiduría es Yeshua, es decir, Jesús, y para reforzarlo, se menciona cómo el apóstol Pablo también se refirió a él como la sabiduría de Dios. Y esto nos deja con una reflexión final muy potente. Si la sabiduría no es algo que se aprende, sino alguien a quien se conoce, bueno, eso cambia por completo la manera de buscar una vida con propósito. Lo cambia todo, ¿no?